El Brexit quedaría dentro, como hemos dicho en alguna otra ocasión, dentro de los factores geopolíticos de influencia indudable sobre todo en Europa y en general en el comercio internacional, y por lo tanto es un factor muy importante actualmente y para los próximos años. Podríamos decir que el referéndum sobre el Brexit es otro cisne negro, como se dice a veces en inversiones, que es otra cosa inesperada, que nadie estaba, digamos, teniéndolo en cuenta, que como era absurdo iba a salir que no, etcétera, etcétera. Pues ha salido. Y por lo tanto es una decisión que mucha gente dice si se puede cambiar con otro referéndum, pero yo lo veo muy difícil, primero porque ha sido la voluntad popular, y aunque no era vinculante, es una cosa importante que se tiene que cumplir, y segundo porque ya es un proceso en marcha, aunque no se haya iniciado las negociaciones formales. A ver, durante 43 años, va para 44, Gran Bretaña ha sido dentro de la Unión Europea, ha sido una espada de Damocles para muchas de las cosas que querían hacer progresar a la Unión Europea en su integración tanto política como económica. Por lo tanto, los ingleses siempre han estado pues protestando, el famoso cheque británico, que pagamos demasiado, poniendo trabas a la cesión de soberanía para que la entidad de la Unión Europea fuera un poco mejor. Por otro lado, ha habido en los últimos 2 años una anulación de 150 leyes que eran traducciones de normativa comunitaria, se han anulado por lo que fuera, ¿no? Es decir, siempre han sido una especie de país que ha utilizado un poco la presión y, según quien lo diga, pues el chantaje, que ha culminado, y el Cameron lo estaba utilizando por eso, con el referéndum del Brexit, que se ha perdido. A ver, consecuencias, en principio, aunque ya han pasado desde el referéndum unos 7-8 meses, y parece ser, hay muchos economistas británicos nacionalistas que dicen que no ha pasado nada, que la economía no ha bajado, más bien algunos aspectos ha mejorado. Yo creo que esto, primero, que el Brexit no ha empezado formalmente, es decir, Gran Bretaña sigue siendo un país de la Unión Europea y lo seguirá siendo 2 o 3 años hasta que se acuerde el divorcio, porque esto es un divorcio, no es una renegociación, y por lo tanto un divorcio no siempre tiene que ser de común acuerdo, en un divorcio siempre hay tensiones, etcétera, etcétera. Las consecuencias negativas son bastantes, más que las positivas, y el otro día pues había una diputada, creo que era liberal, que decía que por conservar soberanía o por retomar soberanía se ha tomado una decisión que nos llevará al desastre. Bueno, esto quizá es un poco exagerado, pero no está basado en que objetivamente no va a ser bueno para los ingleses sobre todo. A ver, yo creo que se ha sobrevalorado mucho la fortaleza de la economía británica. Es decir, Gran Bretaña tiene muchos doble déficit, es tanto de balanza de pagos como un déficit fiscal que es difícilmente arreglable con esta decisión que se ha tomado. Es decir, lo más probable es que empeore y luego haremos un flash sobre esto. La austeridad y los recursos presupuestarios han dejado al país exhausto, es decir, ha aumentado la desigualdad, la pobreza, como en muchos otros sitios, pero en este caso con fuerza. Y luego el Banco de Inglaterra y el Ministerio de Economía han calculado que el Brexit puede hacer disminuir el PIB entre un 3,5 y un 10, ¿vale? En el caso del Brexit duro, ¿no? Las expectativas a corto plazo, bueno, de momento hay un stand-by, hay como una polémica que no lleva a nada, pero las grandes multinacionales, sobre todo en el sector financiero, empiezan a tomar sus decisiones o empiezan a estar muy atentas a cualquier movimiento. A ver, el gobierno británico está lleno de, en mi opinión, de personas frívolas
que piensan que, frívolas quiere decir poco profundas, que piensan que Gran Bretaña puede con el Brexit retomar su esplendor imperial, cosa que obviamente no va a suceder. Gran Bretaña tiene el sueño de ser un actor importante, una potencia importante que pueda tener importancia de primer orden, pero el pasado no vuelve, ¿vale? Por ejemplo, vamos a hacer un esquema que nos atañe directamente, un análisis de la City. La City refiriéndome al sector financiero británico, ¿no? La City quizá en competencia con Wall Street era o es de momento el núcleo más importante tanto a nivel de importancia real, transacciones, potencia, etcétera, etcétera, del mundo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, a nivel de Gran Bretaña, de los 31,4 trabajadores, de gente que trabaja en Gran Bretaña, la City directamente, es decir, empleados de banca, empleados brokers, etcétera, etcétera, tiene un millón de empleos. Y empleos vinculados, como podrías decir, consultores, abogados especialistas en eso, despachos, 1,2 millones. O sea, tenemos 2,2 millones de personas que trabajan en ese centro tan importante. Por otro lado, la City es el 11,6% del Producto Interior Bruto. Eso es muchísimo, equivalente más o menos a lo que representa el turismo en España como importancia, y eso es muy importante. Y luego, una cosa aún más importante es que provee al Tesoro británico del 13% de los ingresos. El 13%, que es una parte muy importante. Entonces, yo no quiero decir que con el Brexit de repente ese sector se vaya de esa importancia a cero. Pero como primera hornada, los analistas ingleses están hablando de 70 a 80 mil empleos perdidos en el primer año sería el 2017, y ya las casas, los brokers y los grandes bancos están hablando ya de cifras de 2, 3 mil, 4 mil empleos trasladados, se supone que, pues no sé, a Frankfurt, París o Madrid. ¿Por qué es importante el Brexit? Porque en estos momentos las transacciones que se hacen en euros, en dólares y en libras en la City son porcentajes muy altos de las transacciones mundiales, en algunos casos 30, 40, 60%. Y sobre todo en el tema de seguros. El sector de seguros es un sector que enjuga el 50% del déficit comercial británico. Es decir, que la importancia es en muchas cosas abismal y en otras es una importancia ponderada importante. Entonces, a partir de que empiecen a clarificarse las cosas, que sería a partir me refiero al ritmo, a las negociaciones, etcétera, que sería a partir de marzo, calculan que sería la invocación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea para negociar la salida de Gran Bretaña, que en teoría debería solo tardar 2 años, y ya veremos. Yo creo que las multinacionales van a tomar, y sobre todo las del sector financiero, sus cartas van a concretarlas un poco más. Consecuencias inmediatas. Londres derogará todas las leyes europeas, se dejarán de someterse al Tribunal de Luxemburgo, puede aumentar la xenofobia, el populismo, el racismo y también otra causa importante, una inflación más alta. Entonces, diríamos, ¿qué consecuencias positivas puede haber? Bueno, alguna habrá, es decir, depende mucho del mantenimiento de una importancia grande del centro financiero, la City, pero Unión Europea pierde unos burócratas eficientes, los funcionarios ingleses eran gente pragmática y eficiente, y por tanto eso sería una pequeña pérdida para la Unión Europea. Podría ser que China, parece ser que puede ir por ese camino, va a apoyar mucho más a Londres, a Inglaterra, y eso sería un paliativo de las cosas negativas, y por lo tanto que la nueva Inglaterra
la Nueva Gran Bretaña sea una especie de plataforma tanto inversora como lo que sea de las finanzas chinas o de las industrias chinas. No vemos muchas más ventajas y por lo tanto es un proceso que no es bueno para Gran Bretaña, tampoco es directamente bueno para la Unión Europea, pero puede llevar a la Unión Europea a responder a un reto de intentar armonizar más su integración alrededor de los países líderes, que serían de esto. Consecuencias para la bolsa también depende de los sectores y un poco de la situación de las decisiones de las multinacionales. Para la bolsa británica no tiene por qué ser bueno, es decir, tanto por un lado de la inflación como por el lado de la disminución de ventas a través de, pues yo que sé, la disminución del consumo, etcétera, etcétera, y depende mucho de la transnacionalidad de las empresas que cotizan en la bolsa de Londres, puede afectarles más o no afectarles. Por ejemplo, hay sectores como el farmacéutico que tienen una visión global y geopolítica que no tiene por qué afectarles para empresas originariamente inglesas. En principio esto y el análisis de la libra es un poco lo que tendría influencia directa en la bolsa.